Olá, como estão? Bem-vindos, amigos, amigas, hermanos y hermanas de gracia y paz. El templo todavía sigue cerrado debido al problema que tuvimos en el techo del auditorio. Ya saben, la granizada de hace un mes, el 29 de marzo, dañó el techo del auditorio y por eso, y como ya lo saben, las predicaciones las estamos transmitiendo vía internet, como lo hicimos en el momento más álgido de la pandemia. Muy pronto nos reuniremos otra vez, pero por seguridad de todos, optamos por estar así, virtual, hasta que podamos otra vez reunirnos, pero otra vez con seguridad. Gracias por su paciencia. El templo sí está cerrado para reformas, pero la iglesia sigue. Y la iglesia siempre seguirá. Gracia y paz siempre va a seguir. Y es por eso que tocamos temas en Gracia y Paz que quizá algunas otras iglesias o congregaciones no les gusta tocar. Gracia y Paz es una iglesia que va avanzando, poco a poco a su ritmo, pero sostenible, y vamos avanzando. Y justamente por ese sostén que tenemos de parte de Dios, nos metemos en temas como el que vamos a ver hoy. Hoy hablaremos sobre lo que Dios abomina, y es el pecado. El pecado es lo que provoca la separación del hombre y Dios. El tema es el pecado. Pero hay equivocaciones y maneras de pensar en conceptos sobre el pecado. Cuando preguntas a las personas qué es pecado, vas a obtener un amplio rango, espectro de respuestas, ¿no? Desde un asesinato, claro, hasta, por ejemplo, olvidar llamar a la mamá en el día de la mamá, que ya se acerca. O sea, el rango es muy amplio sobre qué es pecado en el concepto de algunas personas. La mayoría del tiempo, las personas piensan que pecado es un mal comportamiento, pero la verdad es que el mal comportamiento es fruto del pecado. Hay un fondo en todo eso. Porque la persona se porta mal, porque hay un pecado por atrás de eso, de ese comportamiento. La Biblia nos dice que Dios pone más atención en nuestros pensamientos que en nuestro comportamiento. Es una verdad. Porque es el pensamiento pecaminoso el que nos lleva a un comportamiento pecaminoso. La mente es un campo de batalla. Aquí es donde empieza. Aquí se gana y aquí se pierde. Es por eso que Dios habla a tu corazón, no a tu mente. Y es por eso que Satanás te habla a tu mente, no a tu corazón. Así que, ¿qué es pecado? Bueno, etimológicamente la palabra pecado es amartía. Amartía. Y amartía en griego es no dar en el blanco. Cuando en las pruebas olímpicas de tiro al blanco, con arco, con flecha y todo eso, el arquero en la semifinal no da en el blanco, los jueces dicen amartía. El término existe, el término se sustenta, el término todavía es usado. Por eso pecado es no dar en el blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Nuestro blanco es ser como Jesucristo. Nuestra meta es el cielo. El pecado impide tanto una contra la otra cosa. ¿Qué es pecado? Pecado es lo opuesto a Dios. Todo lo que es opuesto a Dios es pecado. Salmo 111, versículo 7. La palabra dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y va otro. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí está todo lo que Dios hace. Lo que es contrario a Dios es contrario a lo que acabamos de leer. Dios es bueno, el pecado es malo y nos enseña a ser malos. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que creó es bueno. Pero cuando tomamos lo que Dios creó y lo usamos de manera equivocada e indebida, eso es pecado. Algunas personas dicen, oye, el internet es bueno. El internet es bueno, claro, es una herramienta. Por eso me estás viendo en ese momento, ¿no? Porque tenemos el internet.
Pero claro que há um mau uso para a internet. É o mesmo que eu tenho um carro por 20 anos e não passa nada, e lo disfruto, e lo uso com minha família, e lo vendo a uma pessoa, e essa pessoa atropella a alguém, ou essa pessoa lo usa para assaltar um banco. O carro não é malo. Malo é o uso que a pessoa está dando ao carro. E é o mesmo. Tomar o que Deus criou, que é algo bueno e todo é bueno, para algo malo, isso é pecado. Por exemplo, quando usas medicamentos de forma incorreta, quando tomas medicamentos de forma correta, isso traz alívio físico e corporal. Pero quando los usas mal e abusas dos medicamentos, algo que é bueno se volve muito, pero muito malo. O dinheiro não é bueno ni é malo, o dinheiro é necessário, pero pode ser usado para mal ou para bem. Tanto se usa dinheiro para coisas muito boas quanto para coisas muito malas. Depende do uso que se dá. Deus espera de verdade que deixes tus pecados e comece a caminhar fielmente hacia Ele e com Ele. Parte de la fé, meu amigo, minha amiga, irmã e irmã, parte de la fé é creer que Deus tem em mente lo melhor para nós. E se lo tem. Ele sempre pensa lo melhor para nós. Não tens que perguntar-te como é Deus. Não tens por que perguntar isso, como é Deus. A Bíblia diz claramente que Deus é perfeito, é bueno e não comete pecado. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Porque mis pensamentos não são vossos pensamentos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como são mais altos os céus que a terra, assim são mis caminos mais altos que vossos caminos, e mis pensamentos mais que vuestros pensamentos. Significa que nós nunca vamos entender a Deus a 100%. Nunca. Nunca serás perfeito aqui na terra. Não somos perfeitos, jamais seremos perfeitos aqui na terra. Pero pode ser como Jesus. Nos acercamos ao varão perfeito. Para lograrlo, empieza com deixar o pecado. Deja de pecar. E toma a decisão cada dia de perseverar em lo que é bueno, abandonando lo que é malo. Sabemos algo sobre o pecado. O pecado cresce de las semillas del egoísmo. En la raíz de todo pecado está el egoísmo. El primer pecado de la humanidad, la tentación, y Adán y Eva cayeron. El Señor fue claro, no toquen ese arbolito, todos los demás hagan lo que quieran, parece no. Pero el egoísmo va conectado con la soberbia, y como que ¿por qué me dice que no? Sí lo voy a hacer. Y ahí empieza el pecado. El pecado crece de las semillas del egoísmo. Uma vez alguém lhe perguntou a Jesus: oye, Rabí, qual é o mandamento mais importante na Escritura? Ele respondeu: há dois. Amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, alma, mente e forças, e amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Aí estão os dois. De aí deriva todo o demás. Se estes são os dois mandamentos mais importantes de Deus, então seus opostos, não amar a Deus e não amar a tu prójimo, é pecado. ¿Ves por onde vou? ¿Ves a lógica disso? Pecado é todo o que se opõe a Deus. A ver, Rabí, ¿cuáles os mandamentos mais importantes de la lei, de la Torá? Pues ama a Deus com todo tu ser e a tu prójimo como a ti mesmo. Então, não hacerlo é pecado. Não amar a Deus e não amar a tu irmão, a tu prójimo, isso é pecado. O pecado sempre é contrário ao amor. Outra faceta do pecado. O pecado sempre é contrário ao amor. Mateus 24, versículo 12, a palavra diz assim: e por haber se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. ¿Has notado isso hoje em dia? Que o amor se ha enfriado. As pessoas em geral hoje em dia se han vuelto mais críticas, menos civilizadas e mais rudas que nunca. ¿Por quê? Porque al incrementar-se o pecado, o amor diminui. O amor se vai acabando. O pecado é inútil, daninho, injusto, imprudente, engañoso e sempre será egoísta.
A veces nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo algo en beneficio de los demás, pero en realidad lo estamos haciendo en beneficio propio. Eso es pecado. No hay nada malo en que te cuides, pero si has prometido cuidar a alguien, pues cuida a la persona. Santiago capítulo 3, versículo 16, la palabra dice así: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En el centro de todo pecado está el egocentrismo. En la raíz del pecado está el egoísmo, pero en su centro está el egocentrismo. ¿Por qué estás aquí en la tierra? Dios no te hizo para que vivieras para ti mismo. Olvídalo. Fuiste hecho para algo mucho más grande que tu vida. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas y creas en esto, la vida nunca va a tener sentido para ti. Dios no te creó para que centraras tu vida en ti mismo y dejaras de lado a los demás. Fuiste creado para conocer a Dios, disfrutar de Él, tener una amistad con Él, servirle a Él y centrar tu vida en Él. Para eso Dios te creó. Cualquier cosa en torno a la cual construyas tu vida, esa cosa es tu Dios. Ya sea tu barco, tu carro, tu negocio, tu deporte, tu persona, lo que sea. Si tienes algo en tu vida que no dejarías ni siquiera por Dios, tienes un Dios falso en tu vida. Cualquier cosa que no sea Dios y demanda de ti el enfoque de tu vida, ese es tu Dios. Dios quiere que centres tu vida en Él, pero el pecado siempre volverá a poner el foco en ti. Te digo una cosa, por favor, elige el amor. Donde abunda el amor, el egoísmo no puede crecer. El amor es el antídoto para el egoísmo y la soberbia. Ningún pecado es privado. Ningún pecado es privado. Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El pecado puede ser un secreto, pero nunca es privado. Puede que se conozca ahora, aquí en la tierra, puede que no se conozca, pero será conocido en el día de juicio. Tarde que temprano, tu pecado será conocido. Números 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará, tarde que temprano. Otra razón de por qué el pecado nunca es privado es porque todo lo que haces, bueno o malo, afecta a otras personas. Aun si ellos ni saben lo que está sucediendo, pero afecta. Si alguien cercano a ti, por ejemplo, se quedó despierto toda la noche haciendo cosas inmorales, y entonces lo ves en la mañana, te das cuenta de inmediato que algo está mal. No dormió, algo anda mal. Puede que no sepas qué sucedió, pero el resultado de su pecado será obvio a través de su comportamiento. Muy pocas personas pueden actuar como si nada hubiera pasado. Muy pocas personas. No necesitas cometer un gran pecado. Puede ser el pecado de la omisión, por ejemplo. Si tienes como hábito pasar un tiempo a solas con Dios y luego pasan varios días sin que hayas tenido tiempo en la presencia de Dios, probablemente habrá una diferencia en cómo reaccionas con las personas y las circunstancias, porque rompiste un hábito bueno. Eso es porque cuando no estás conectado, no tienes el poder espiritual para luchar contra el pecado. Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Muchas personas dirán, mira, lo que hago con mi vida no es asunto de nadie, es mi vida y punto. Mientras no lastime a nadie, ¿por qué le debe importar a los demás? Pero estás lastimando a otras personas con tu pecado. Dios nos hizo para estar en conexión con otros. Y lo que hacemos y decimos siempre tendrá un efecto e impacto en los demás. Siempre. El pecado te afecta en formas que ni te das cuenta.
Y entonces tus acciones afectan a otros. Cuando pecas, le quitas poder a Dios y te alejas de tu potencial. Eso limita el bien que puedes hacer y el impacto que puedes tener en la vida de los demás. Solo hay una manera de superar el pecado, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana. Solo hay una manera de superar el pecado que te detiene y que lastima a los demás, y es confesándolo. Confesa tu pecado. No podrás vencer la tentación si no entiendes cómo funciona la tentación. Sabemos que Satanás no tiene ideas nuevas. No. Ele ha usado las mismas tácticas desde que el hombre caminó sobre ese planeta, desde que se creó la humanidad. Las tácticas que usó con Adán y con Eva, las sigue usando hoy. Deus les había dicho claramente a Adán y a Eva que podían comer de todo menos, ya saben, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí fueron a dar. Cuando Satanás tentó a Eva, le preguntó, ¿de verdad Dios dijo que no comieras eso? Luego dijo, adelante, pruébalo, no pasa nada. No vas a morir si comes eso. Lo que pasa es que te transformará en Dios. Por eso Él no quiere que comas eso. Bueno, sabemos cuál fue el resultado de esa desobediencia y pecado. Satanás usa ese mismo patrón en tu vida todos los días. Primero, comienza con un deseo incorrecto dentro de ti, como envidia, lujuria o impaciencia. O comienza con un deseo correcto por la comida, por el sexo, si estás casado, por el sexo si es válido dentro de un marco llamado matrimonio, claro, o el amor, pero con la tentación de satisfacerlo de la manera incorrecta en el momento equivocado, y ahí entonces cuando pecas. Satanás agarra algo bueno y lo transforma en algo malo. Satanás puede tomar cualquier deseo bueno y hacerlo destructivo. ¿Te das cuenta de eso? Luego te hace dudar de la palabra de Dios, de la Biblia, y te susurra al oído, ¿de verdad Dios dijo eso? ¿Estás seguro? O sea, quizá fue hace 1000 años, pero ya no funciona eso hoy. Así trabaja Él. Así es su táctica. Él toma la semilla de tu duda y la convierte en una mentira fácil de aceptar. Y la aceptas y pecas. Detrás de cada pecado hay una mentira que tú decides creer. Recuerda, Satanás es muy listo, es muy astuto. Él sabe en qué parte de tu vida es más probable que caigas y se enfoca en convertir tu duda parcial en un engaño total. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y hermana de gracia y paz. Cuando crees la mentira de Satanás, estás diciendo, sé lo que me hará feliz, más feliz de lo que Dios me ha dado. Confirmas tu deseo equivocado, te convences de que eso no es tan malo así, y luego caes en desobediencia. Dios no quiere que ignores cómo trabaja Satanás, porque cuando comprendes las tácticas de Satanás, puedes verlo venir con sus planes, o sea, de lejos lo ves, estás preparado. La clave contra las tentaciones es saber cómo responder a los patrones predecibles de Satanás. Y termino con ese pasaje, 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás, escuche, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra nos enseña que a sus santos Dios confesa sus íntimos secretos. O sea, Él te avisa, si estás conectado con Él, si no pecas, Él te avisa cuál será la próxima movida de Satanás. Y tienes que salir de ahí. Y tienes que huir, porque si huye, regresa mañana para pelear un día más. Es el pecado. El pecado es todo lo opuesto a Dios. El pecado es lo que aborrece a Dios. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, gracias por esa lección, Señor. Ayúdanos, por favor, a no pecar. Y si mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga han pecado, Señor, que ellos puedan alcanzar misericordia a través de pedirte perdón a ti. Hay que confesar el pecado, Señor, y pedir perdón hacia ti. Gracias, Señor, por esa oportunidad de hablar de un tema que casi nadie quiere hablar, el pecado. Pero el pecado es parte de la vida porque es donde el diablo nos ataca para que pequemos.
Y si hemos pecado, Señor, tenemos que correr a tus brazos, pedirte perdón y no volver a pecar. De hecho, Jesús en tres ocasiones en la Biblia, tú dices a una persona, ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Qué puede ser peor que una incapacidad física por la incapacidad del corazón? La lucha espiritual, eso es peor. Gracias, Señor, por esa oportunidad de levantar tu nombre, darte gloria y darte honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es el pecado, todo lo opuesto al Señor. Dejemos de pecar, corramos a la meta, porque Cristo nos va a ayudar. Ya lo saben, todavía no estamos reuniéndonos de manera presencial desde el mes pasado debido a un problema en el techo de nuestro auditorio. Pero muy pronto estaremos juntos otra vez, congregados como tiene que ser. Por lo pronto, ese es el medio, de manera virtual. Cuando podamos reunirnos, yo les voy a avisar, no se preocupen. Sigan orando, los ministerios de Gracia y Paz siguen trabajando a pleno vapor y sigamos adelante. Que Dios les bendiga.